El presidente del Cabildo, Antonio Morales, denunció el hartazgo de Gran Canaria por la nefasta política de migración y exige al gobierno europeo y estatal que dejen de crear el caldo de cultivo del odio y la xenofobia y que activen de manera inmediata las derivaciones a la península. Gran Canaria no puede ser una cárcel, y mucho menos una cárcel sin recursos y sin control. Comparecer ante ustedes, ante la sociedad Gran Canaria, para mostrar nuestro hartazgo, para hacer llegar al gobierno de España, al gobierno de Europa, que ya está bien de ningunear a Canarias, maltratar a Canarias y atentar contra los derechos humanos de los migrantes en Canarias. Ya está bien de seguir insistiendo en convertir a nuestra isla, convertir a nuestra tierra en una cárcel. Se ha ido escondiendo el problema, pero la realidad está ahí, el problema está ahí, sigue existiendo. Hoy, varios cientos de personas malviven en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en el Cate del Barranco Seco, sin agua, sin electricidad, entre basuras. Se está siguiendo una política perfectamente diseñada para evitar que desde el aeropuerto estas personas puedan trasladarse al continente, puedan trasladarse hasta la península. Se producen y realizan distintas maniobras dilatorias para hacer posible que estas personas pierdan los vuelos y que no puedan acceder a los aviones y, por lo tanto, salir de las islas. También estamos asistiendo a un tratamiento interesado por ciertos sectores de la ultraderecha para avivar ese sentimiento de odio y amparado en el miedo y la alarma social. Estamos muy sorprendidos por el desastre de la gestión y la irresponsabilidad del gobierno de España y de Europa. Necesitamos también la solidaridad de todas las comunidades españolas donde existen plazas suficientes para que se puedan acoger a estas personas en condiciones. Son necesarias también más infraestructuras, más recursos estructurales para la gestión de las migraciones y para la puesta en marcha de centros de acogida dignos para estas personas. Me han hecho llegar desde las redes mensajes llamando a quedadas para ir a cazar al moro. Por lo tanto digo, cuidado, cuidado. Hay que invertir recursos en esto. Se puede ir de las manos, generar una situación de conflictividad social, un cambio radical en las políticas migratorias, que apuesten por vías migratorias legales, por acuerdo con los países donde en estos momentos se están sufriendo, ¿no?, los efectos de la violencia, del hambre, de la pandemia. Por lo tanto, me sentía en la obligación, como presidente del Cabildo de esta isla, del Gobierno de Gran Canaria, de expresar la preocupación y el hartazgo por la situación que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos, por venir a esta convocatoria que he querido hacer hoy para comparecer ante ustedes, ante la sociedad Gran Canaria, para mostrar nuestro hartazgo, para hacer llegar al Gobierno de España, al Gobierno de Europa, que ya está bien de ningunear a Canarias, maltratar a Canarias y atentar contra los derechos humanos de los migrantes en Canarias. Ya está bien de seguir insistiendo en convertir a nuestra isla, convertir a nuestra tierra en una cárcel, reproduciendo aquí el modelo de Moria o Lampedusa, como me han escuchado decir en muchísimas ocasiones. Durante estos meses hemos tenido ocasión de compartir espacios como este, me han escuchado en otros espacios insistir en el mismo tema. He mantenido muchas reuniones con representantes del Estado, con representantes del Gobierno de Canarias, con representantes de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil en general, ¿no?, porque entendíamos, ¿no?, que teníamos que denunciar de manera continuada el tratamiento a esta crisis migratoria, el ninguneo al Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias, a las instituciones de Canarias, a la ciudadanía de Canarias, a la sociedad canaria organizada también para defender un trato humanitario para estas personas, para defender políticas inclusivas con respecto a la migración. El pasado mes de diciembre
He escrito en varias ocasiones sobre este asunto también, pero el pasado mes de diciembre escribí un artículo titulado Políticas migratorias que generan odio, en el que alertaba de las peligrosas consecuencias que podían acarrear este tratamiento por parte de España y de la Unión Europea nefasto de la crisis migratoria. En aquella ocasión yo denunciaba, lo hemos denunciado todos, realmente, el hacinamiento del muelle de Arguineguín con 400 personas. Ya lo conocen ustedes perfectamente, de 400 se pasó a 2.600 personas. He hecho entrevistas para distintos medios de todos los lugares del mundo, también de las distintas comunidades españolas, y todo el mundo era consciente de aquel espacio, de cómo todos habíamos al final coincidido llamarlo el muelle de la vergüenza. Hoy ese campamento ha sido desmantelado. Es verdad que ha disminuido también la presión en los medios informativos sobre este tema, pero la realidad sigue siendo la misma, o incluso peor. Insisto, ¿no? Aunque no tenga tanto eco en estos momentos en los medios de comunicación. Se ha ido escondiendo el problema, pero la realidad está ahí, el problema está ahí, sigue existiendo. Hoy, varios cientos de personas malviven en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en el Cate del Barranco Seco, sin agua, sin electricidad, entre basuras. Todos hemos visto las imágenes que se producían cuando las lluvias de las últimas semanas en este espacio. Hay algunos de los migrantes allí tratados que han pasado hasta más de 13 días en este espacio, cuando ustedes saben, y nos lo han reiterado así en muchas ocasiones, que deben estar apenas 72 horas. Se han detectado entre ellos incluso menores. Es tal la situación con respecto a este tema que ya han escuchado también al secretario de Migraciones de la Diócesis de Canarias decir que va a presentar una queja sobre este centro al Defensor del Pueblo. Además, también los que son puestos en libertad tras pasar las 72 horas retenidos están siendo abandonados en la calle a su suerte, sin recursos, tan solos dependiendo de las atenciones de algunas organizaciones no gubernamentales que también están desbordadas por la situación. Además, lo hemos escuchado también al magistrado Arcadio Díaz, lo hemos escuchado en bocas de organizaciones no gubernamentales. Se está siguiendo una política perfectamente diseñada para evitar que desde el aeropuerto estas personas puedan trasladarse al continente, puedan trasladarse hasta la península. Se producen y realizan distintas maniobras dilatorias para hacer posible que estas personas pierdan los vuelos y que no puedan acceder a los aviones y, por lo tanto, salir de las islas buscando desesperadamente, como lo están haciendo, llegar al continente, reunirse con familiares, con amigos, en definitiva, llegar al continente para buscar un nuevo modelo de vida. Se está incumpliendo la ley y están violando los derechos humanos de manera sistemática. No lo está diciendo el presidente del Cabildo de Gran Canaria hoy, lo vienen diciendo las organizaciones gubernamentales durante todo este tiempo. Recientemente los medios de comunicación se han venido haciendo también de distintos episodios, de incidentes violentos en los espacios públicos, en los que al parecer no siempre ha sido así. Hace unos días escuchamos también que una persona había sido agredida en la Plaza de Santa Ana y se achacó en un primer momento a migrantes. No era así, pero bueno, hay que ser cautelosos a la hora de las valoraciones de estos conflictos. Pero bueno, en algunos casos se han certificado que se han visto implicadas algunas de estas personas inmigrantes en situación irregular. Son hechos puntuales, pero es algo, por otra parte, previsible. Son personas que han salido jugándose la vida, viendo como en el cayuco en el que venía, en la barcaza en la que venía, en la patera en la que venía, morían muchas de las personas o algunas de las personas que lo acompañaban. Estas personas están ociosas durante las 24 horas del día, están encerrados en un espacio, comen, duermen y a partir de ahí salen a la calle
y están todo el tiempo además sin otro tipo de actividades. Se producen muchas veces de manera lógica. Están nerviosos, están afectados por la situación y entre ellos se producen muchos roces. Y hemos visto unas imágenes que han dado la vuelta por todas las redes donde se enfrentaba un grupo de ellos también en esta situación. No se puede concentrar a miles de personas sin recursos, en un territorio sin atención, sin medios, dejarlas desamparadas y menos en una situación de crisis como esta. Por lo tanto, están luchando por sobrevivir y es lógico que se produzcan en algunas ocasiones conflictos como los que estamos viendo. Además, la falta de control, la nefasta gestión hace que sea imposible las personas que llegan con un perfil conflictivo o que pudieran tener antecedentes en sus países de origen, lo que es un riesgo incluso para el resto de las personas migrantes con las que conviven o con las que han convivido en estos centros. Estos hechos, lo hemos dicho siempre, han generado alarma, han generado miedo. También estamos asistiendo a un tratamiento interesado por ciertos sectores de la ultraderecha para avivar ese sentimiento de odio y amparado en el miedo y la alarma social, para trasladar mensajes xenófobos y racistas. Incluso hemos visto en las redes en estos días como se han intentado crear grupos organizados llamando al enfrentamiento, llamando a la violencia contra los moros. Estamos muy sorprendidos por el desastre de la gestión y la irresponsabilidad del Gobierno de España y de Europa. Primero, han convertido a Gran Canaria en una cárcel y ahora en una cárcel sin medios, sin vigilancia. Y eso, desde luego, tiene que parar ya. Tiene que parar ya. Se está generando un peligroso caldo de cultivo y un escenario idóneo para el auge de los discursos de odio y para la intolerancia. Una tierra que se ha caracterizado siempre por lo contrario. Exigimos medidas urgentes. Es necesario que se tomen medidas urgentes. Ya está bien de dilación, ya está bien de mirar para el otro lado, ya está bien de ningunear a nuestras instituciones, a las organizaciones no gubernamentales, ya está bien. Exigimos la activación inmediata de derivaciones a la península, que mientras esta situación se produce en la península, en Canarias, en la península hay miles de plazas libres, lo hemos dicho siempre. Necesitamos también la solidaridad de todas las comunidades españolas donde existen plazas suficientes para que se puedan acoger a estas personas en condiciones. Segundo, son necesarias también más infraestructuras, más recursos estructurales para la gestión de las migraciones y para la puesta en marcha de centros de acogida dignos para estas personas, ya que vamos a seguir siendo uno de los territorios receptores de migrantes. Lo hemos dicho también en muchas ocasiones, se cierra la ruta mediterránea, queda la ruta atlántica, la más peligrosa. Han muerto ya centenares de personas en las últimas semanas. Creo que son alrededor de 20 personas las que han perdido ya la vida intentando llegar a Canarias. Por lo tanto, más recursos estructurales para la gestión, más celeridad en las pruebas para detectar la edad, porque se están dejando a muchos menores en una situación de desamparo. Se está tardando meses en realizar las pruebas óseas a las personas que llegan. De los más de 2.600 menores que en estos momentos están en las islas, entre ellos hay muchos mayores a los que no se le están haciendo las pruebas óseas y se pueden generar también situación de conflicto. Por lo tanto, más celeridad en las pruebas óseas. Políticas activas de integración, sensibilización y de lucha contra el racismo y la xenofobia. Hay que invertir recursos en esto. Se puede ir de las manos, generar una situación de conflictividad social. Y a largo plazo, ya lo hemos dicho también en muchísimas ocasiones, un cambio radical en las políticas migratorias, que apuesten por vías migratorias legales, por acuerdo con los países donde en estos momentos se están sufriendo, ¿no?, los efectos de la violencia, del hambre, de la pandemia. Por lo tanto, es necesario que también Europa active, porque Europa tiene una deuda pendiente con el continente africano y desde luego es necesario que se activen políticas migratorias para propiciar un cambio radical. Entonces, ya está bien,
yo creo que en estos momentos yo me sentía en la obligación, como presidente del Cabildo de esta isla, del Gobierno de Gran Canaria, de expresar la preocupación y el hartazgo por la situación que estamos viviendo. Estamos ahora a disposición de ustedes para